Hola, buenos días chicos. Vamos a comenzar con la clase de primero de bachillerato. Bien, el tema a tratar de hoy, 28 de octubre, es sobre la tabla periódica. La tabla periódica en sí de los elementos es una herramienta fundamental para la química. En ella se organiza todo lo que son los elementos periódicos de manera que se puedan observar su estructura, propiedades y relaciones entre sí. Esta fue creada con el objetivo de ordenar los elementos según sus características químicas y físicas, lo que nos permite a los científicos y estudiantes comprender mejor lo que es la materia. Fue el primer intento en organizar los elementos hecho por Dmitri Mendeleev en 1869, quien los ordenó según su masa atómica y notó que las propiedades se repetían de una forma periódica. Más tarde, Henry Moseley los organizó según su número atómico, que es la base de la tabla periódica actual. Bueno, a todo esto, la tabla periódica es una representación ordenada de los elementos químicos, de acuerdo con su número atómico creciente, o sea, la cantidad de protones de su núcleo, y según la configuración electrónica de lo que es de cada elemento. Esta organización nos permite identificar grupos, elementos y propiedades semejantes que lo facilita al estudio del comportamiento de lo que es la química. Eso también tiene su estructura. En la tabla periódica moderna se dividen las filas horizontales y las columnas verticales. También tenemos periodos, como vemos en pantalla. Cada uno es un periodo, del 1 al 7. Cada periodo indica su nivel de energía gradual. Eh, Bueno, al avanzar, cada mismo periodo del mismo número atómico aumenta de izquierda a derecha. También tenemos grupos y familias, que son las columnas verticales, como tenemos aquí el hidrógeno, el litio, el sodio, el potasio y entre otros. Que estos serían los grupos, grupo uno, grupo 2, grupo 3 y sucesivamente hasta llegar al 18. Los elementos de un mismo grupo tienen propiedades químicas similares porque poseen el mismo número de electrones en su última capa de electrones de valencia. Por ejemplo, en el grupo uno, como dije, donde está el litio, el sodio y el potasio,
Se llaman metales alcalinos. En el grupo 2 que tenemos al berilio, el calcio y al magnesio, se llaman alcalinos térreos. Y en el grupo 17 al 18 que tenemos al cloro, al bromo, al yodo, se llaman halógenos. Este es un grupo llamado halógenos. Y en el grupo 18 tenemos al helio, al neón, al argón, al radón, al xenón, son los gases nobles. Estos tenemos una clasificación general en los elementos. Tenemos a los metales, no metales y metaloides. Hablemos de los metales. Los metales son buenos conductores de dar calor y de la electricidad. Tienen un brillo metálico y son maleables, o sea que se pueden moldear. Generalmente son sólidos a temperatura ambiente, como ya dimos el ejemplo, está el hierro, el cobre, el oro. Y de los no metales, son malos conductores del calor y de la electricidad. Carecen de brillo metálico y pueden ser gases, líquidos, sólidos, frágiles. Por ejemplo, está el oxígeno, el nitrógeno y lo que es el azufre. En los metaloides, tienen propiedades intermedias a los metales y a los no metales. Son semiconductores, o sea que son muy usados en lo que es la electrónica. Por ejemplo, tenemos al silicio, al germanio y al arsénico. Bien, ahora hablemos sobre las propiedades de la tabla periódica. Las propiedades de las tablas periódicas serían de una manera regular, lo que es el radio atómico, que estamos hablando del tamaño de cada átomo. Ese aumenta de arriba hacia abajo, en un grupo disminuyendo de izquierda a derecha, en un periodo. También hablamos de la energía de la ionización. Es necesaria para quitar el electrón a un átomo. Y esta aumenta de izquierda a derecha y disminuye de lo que es de arriba hacia abajo. También hablamos de la electronegatividad, que es la capacidad de un átomo para atraer electrones. Esta aumenta de izquierda a derecha y disminuye también de arriba a abajo. El elemento de la electronegativo es el flúor. También hablamos de la afinidad electrónica. La energía liberada cuando un átomo gana un electrón sigue una tendencia periódica a la electronegatividad. Esto nos permite predecir el comportamiento químico de los elementos, facilita el estudio de compuestos químicos y sirve como guía para comprender la estructura de lo que es la materia. Esta es la base de la química moderna. Por ejemplo, si observamos al sodio, que es el número 11 en la tabla periódica, no se puede visualizar bien, pero aquí tenemos al sodio. Este es el grupo 1, periodo 3. Este es un metal alcalino y altamente radiactivo. Tiene un electrón de valencia
lo que explica su facilidad de formar compuestos con el cloruro de sodio, que sería NaCl. Bien, la importancia de la tabla periódica radica en que en nuestra forma sencilla y visual, académica con algunas características propias de cada elemento y varía por su estructura interna o sus propiedades de los distintos elementos a lo largo de ella. Se dice que en 1969, como dije, el químico Dmitri Mendeleev organizó los elementos conocidos lo que por la tabla según su masa atómica. Su genialidad fue dejar espacios vacíos para los elementos y aún así que se vayan descubriendo poco a poco, prediciendo sus propiedades y cada uno de ellas. Más tarde, Henry Moseley propuso ordenarlo por el número atómico, es decir, por la cantidad de protones, dando un origen formando a lo que es ahora la tabla actual, la tabla moderna. Se dice que la tabla periódica desde ese tiempo aparecen ordenados por filas horizontales con una masa atómica aumentada a la izquierda a derecha. Los elementos de una sola columna vertical tenían propiedades semejantes. Sin embargo, para agruparlos era necesario invertir el orden de las masas atómicas. A algunos elementos cambiar el valor conocido por lo que es la masa de ciertos elementos cuyas características se pertenecían, pero aún así no habían sido descubiertos. Actualmente, actualmente en la tabla periódica existen 118 elementos químicos reconocidos oficialmente. Algunos se encuentran en la naturaleza y mientras que otros son creados en un solo laboratorio. La tabla periódica es una herramienta esencial para los científicos, estudiantes e ingenieros, ya que su resumen tiene una gran cantidad de información de forma ordenada y visual.
ya que anteriormente los científicos conocían muy poco de los elementos, como solo lo conocían, digamos, el oro, la plata, el hierro y el cobre. Con el tiempo se fueron descubriendo los elementos y se hizo necesario ordenarlos según sus propiedades. Sí. Bueno, el científico británico Henry Moseley encontró una manera experimental de determinar el número atómico, conociendo los valores atómicos de Z como los elementos, y lo colocó en orden creciente, y observó que todos los quedaban en un lugar adecuado según sus propiedades. La importancia de la tabla periódica. Permite predecir cómo reaccionará un elemento en una reacción química. Ayudará a clasificar, comprender lo que es la materia. Y es una guía universal en la investigación científica, ya sea medicina, ingeniería y hasta tecnología. Facilita el estudio de nuevos materiales, como es los semiconductores y las aleaciones. Gracias a la tabla periódica se pueden diseñar medicamentos, baterías y hasta materiales de satélite o computación. El hidrógeno no pertenece según a ningún grupo específico y el mercurio es el único metal líquido a temperatura ambiente. El helio es un ligero que se escapa en la atmósfera terrestre. El uranio y el plutonio son radiactivos y se usan por combustible nuclear. Bueno, ahora recordaremos un poco más de lo que son los grupos y familias de la tabla periódica. En el grupo uno, como ya dije, están los alcalinos, que son muy radiactivos blandos y reaccionan con el agua. Como ejemplo, tenemos al litio, al sodio y al potasio. En el grupo 2 tenemos los alcalinoterros, que son menos reactivos y forman compuestos con oxígeno, como lo que es el calcio, el magnesio. En el grupo 3, al grupo 12 y el grupo 2 tenemos aquí, son buenos conductores duros, maleables. Por ejemplo, el zinc, el cadmio. Luego tenemos a la familia del boro. Son mezclas entre metales y metaloides. Por ejemplo, el aluminio, el boro. La familia del carbono, que es la base de la vida, recordemos. El carbono es muy importante. Literalmente es todo lo que nos rodea. Somos carbono, damos carbono y pueden formar muchas combinaciones, como lo que es el carbono, el silicio y el... También tenemos a la familia del nitrógeno.
Estos forman gases sólidos y son muy importantes. Por ejemplo, tenemos al nitrógeno y la familia del oxígeno, que son afigenos, que estos forman óxidos y compuestos esenciales, como está el oxígeno, silicio, y los halógenos. Son no metales muy reactivos. Por ejemplo, tenemos al flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Por último, en la familia 18 tenemos a los gases nobles. Estos no reaccionan fácilmente. Estos son muy estables. Por ejemplo, tenemos al helio, al neón, al argón, al criptón, al xenón y al radón. Bien, en conclusión, el cierre de la tabla periódica. Este elemento no solo es una herramienta que utilizamos en la química, sino fue en los mayores logros conocimientos del humano. En sus filas y columnas se concede la historia del universo, desde el principio de un átomo que se forman después del Big Bang y hasta los elementos que hoy componen nuestro propio cuerpo. Los objetos que usamos a diario y todo lo que nos rodea. Cada elemento tiene su propio lugar por una razón. Nada está puesto al azar. Su organización refleja el orden, la armonía y la repetición de patrones que existen en la naturaleza. Así, la tabla periódica nos enseña que, aunque los elementos son distintos, todas forman parte de nuestro sistema permanentemente equilibrado. Gracias a ellas, los científicos pueden predecir el comportamiento químico de los elementos, descubrir sustancias nuevas, crear medicamentos, materiales resistentes y tecnologías más avanzadas. Pero, además de su valor científico, la tabla periódica nos deja una enseñanza profunda. El conocimiento tiene una estructura y cuando pretendemos ver los patrones, podemos entender lo que es el mundo. Podemos decir que la tabla periódica es como el alfabeto de la materia. Es una especie de mapa que nos guía para comprender todo lo que está formado en nuestra, que muestra desde todos los átomos más simples, como el hidrógeno, hasta los más pesados, como lo que es el uranio. Todos cumplen un papel esencial en el equilibrio del universo. Por eso, al estudiarla, no solo aprendemos lo que es química, sino aprendemos a ver el orden oculto a la naturaleza y la conexión entre lo más pequeño a lo más grande y la belleza que hay en el conocimiento científico. En definitiva, la tabla periódica es un símbolo de esfuerzo del humano para entender la materia, la vida y el mundo donde habitamos. Bueno, chicos, ahí en la plataforma tenemos dos actividades para realizar. Recuerden que tienen hasta el día de hoy a las 10 de la noche.